Bueno, voy a entrar a corregir, voy a hacer algo. Ya. Bueno, vamos a hacer la clase. Y vamos a ver la parte de riesgos, que es realmente bastante interesante. Después nos va a faltar comunicaciones y adquisiciones nomás ya. Y calidad, ¿verdad? Muy poco ya. Ya estamos por terminar el programa. Vamos a ver la parte de riesgos, que realmente es muy interesante. ¿Por qué? Porque en las obras civiles, ¿verdad? Y no solamente en las obras, en los proyectos, en todo lo relacionado con ingeniería civil, hay implícitamente un riesgo muy alto, ¿verdad? Hay implícitamente un riesgo muy alto, por eso nosotros usamos factores de seguridad bastante grandes, ¿verdad? Generalmente usamos muchos factores de seguridad porque constantemente estamos con riesgos, ¿verdad? Riesgos e incertidumbres, ¿verdad? Que hoy vamos a ver la diferencia entre un riesgo y una incertidumbre. Entonces vamos a ver cómo gestionar los riesgos para que no terminen perjudicando nuestro proyecto. Acá riesgos tienen estos procesos que son más bien de planeación, ¿verdad? Los riesgos no son algo que se ejecutan, son algo que se planean, ¿verdad? Vos tenés que planear cómo mitigar los riesgos para poder tener un proyecto exitoso y cómo controlar los riesgos, ¿verdad? Que son los principales procesos que vamos a ver. Acá de vuelta hay tres principales procesos que son para mí los más importantes de todos. Uno es realizar un análisis cualitativo de los riesgos. Dos es realizar un análisis cuantitativo. Y tres es planificar los riesgos. El análisis cualitativo es hacer nomás un análisis como organización para ver si es que un riesgo es aceptable o no es aceptable. Qué tan aceptable o no es un riesgo. Es simplemente ver de forma cualitativa qué tan riesgoso es algo. Un análisis cuantitativo ya es un análisis de cuánto nos cuesta a nosotros ese riesgo. Cuánto es lo que estamos dispuestos a perder en dinero por ese riesgo, cuánto es lo que estamos dispuestos a ganar en dinero por ese riesgo, ¿verdad? O sea, cuando estamos dispuestos a invertir en mitigar o no un riesgo, ¿verdad? Es un análisis ya numérico, cuantitativo, ¿verdad? Y después está la planificación de la respuesta al riesgo, ¿verdad? Una vez que hacemos el análisis cualitativo, una vez que determinamos qué tan riesgoso es algo y una vez que determinamos qué tan costoso es un riesgo, planificamos la respuesta ante ese riesgo dependiendo de nuestra organización, ¿verdad? Estos son los tres más importantes de todos los procesos de riesgos. Aldo, Sí, un accidente laboral sería un riesgo entonces. sí, es un riesgo. Es un riesgo que hay que cuantificar. O sea, todo lo que te Exacto. costaría o la parte de salud, digamos, del trabajador. Exactamente. Tenés que cuantificar cuánto te va a costar y en base a eso tomar decisiones si es que es aceptable o no es aceptable ese riesgo. Perfecto. Pero también hay, eso sería la parte cuantitativa. Por la parte cualitativa también tenés que tener en cuenta de que ese problema de salud del trabajador también es un riesgo ético para la empresa. O sea, no es solamente la parte de dinero, sino que también hay que tener en cuenta la parte ética. Y la parte de, por ejemplo, de imagen de la empresa, ¿verdad? Vos podés analizar un riesgo, ¿verdad? Podés simplemente la parte cuantitativa, ¿verdad? Vamos a ver. Por ejemplo, vos tenés una obra, ¿verdad? Y ves que un seguro va a ser más caro que tu obra, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vos decís, bueno, voy a dejar más que se destruya la obra, si total me va a salir más barato, me va a salir más barato comprar nomás después al trabajador los remedios o tratarle nomás que pagar un seguro por él, ¿verdad? Capaz cuantitativamente te sea más conveniente nomás pagarle los gastos al operario que sufra una lesión, ¿verdad? Pero éticamente no es lo mejor eso, ¿verdad? Éticamente sería lo más correcto, por más de que te salga más caro que ese trabajador tenga un seguro y que no simplemente vos te pagues después los gastos, ¿verdad? O sea, también hay que tener en cuenta desde el lado cualitativo los riesgos. Por eso decía que hay dos puntos interesantes. Una, la parte cualitativa
y otra la parte cuantitativa, ¿verdad? Que son cosas diferentes. Aparte de ver la parte económica, hay que ver también la parte cualitativa de los riesgos. Bueno, en resumen, acá hay muchos textos realmente, porque me pareció muy interesante el texto, porque hacía esa diferenciación de los riesgos, ¿verdad? Todos los proyectos siempre van a tener riesgos, ya sean pequeños o grandes, ¿verdad? Ya sea el lanzamiento de un cohete espacial o un pequeño cumpleaños, ¿verdad? Siempre va a haber riesgos. Los riesgos tienen una diferencia con relación a la incertidumbre. Los riesgos pueden afectar ya sea de manera positiva o negativa un proyecto. Por lo tanto, el riesgo puede ser o una oportunidad o una amenaza, ¿verdad? Nosotros generalmente vamos a enfocarnos más en el lado de las amenazas, porque son los que pueden perjudicar nuestro proyecto. Cuando no se gestiona esa amenaza, o sea, cuando yo tengo una amenaza y no trabajo sobre esa amenaza, voy a tener problemas. Por ejemplo, retrasos sobre costos, mala reputación, ¿verdad? Mientras que buenas oportunidades pueden generar beneficios para la empresa, ¿verdad? El riesgo, acá está en el cuadrito, representa un impacto potencial para todos los objetivos del proyecto, ¿verdad? Siempre que hay un riesgo hay que controlar ese riesgo, hay que tener en cuenta ese riesgo. La diferencia entre una incertidumbre y un riesgo es que en la incertidumbre no conocemos la probabilidad de ocurrencia de un evento. Mientras que en el riesgo sí. En el riesgo por lo menos se puede estimar cuál es la probabilidad de que algo nos afecte, ¿verdad? Por ejemplo, las lluvias. Ya sabemos cuál es la probabilidad de que llueva en un mes, ya sabemos cuál es la probabilidad de que llueva en un año, ¿verdad? Eso ya se tiene preestablecido, entonces sabemos cuál es el riesgo de que llueva o de que no llueva. En cambio, incertidumbre es algo que no tenemos la más mínima idea que va a pasar, por ejemplo, una catástrofe climática, ¿verdad? ¿Qué pasa si justito viene un terremoto acá, ¿verdad? Esa es la incertidumbre que no sabíamos que iba a pasar, ¿verdad? Probablemente es muy baja la probabilidad, pero es algo que justamente no sabemos la probabilidad, ¿verdad? Es algo que no pudimos haber previsto, ¿verdad? Por ejemplo, el año pasado nadie prevía que era una pandemia, ¿verdad? O sea, fue un evento que tuvo una incertidumbre que no se sabía que iba a haber eso, ¿verdad? O sea, es algo que no se controla, no se sabe la probabilidad de que ocurra o no, mientras que el riesgo sí se sabe que puede ocurrir o no puede ocurrir. Bueno, entonces nosotros lo que tenemos que hacer sobre la incertidumbre no podemos hacer mucho, ¿verdad? Pero sobre los riesgos sí, porque los riesgos nosotros conocemos cuál es la probabilidad de que ocurra o que no ocurra. Y cómo estimamos los riesgos y vamos a ver enseguida. Después hay riesgos individuales, que son más bien riesgos del proyecto. Y riesgos globales, que significa qué tan riesgoso es un proyecto. Acá hay dos preguntas claves. Los riesgos individuales se refieren a los riesgos del proyecto, o sea, de los componentes del proyecto, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, dice que haya enfermedades de los trabajadores, que aumente el cambio, que el cliente no esté satisfecho, ¿verdad? Esos son los riesgos, pero de las partes del proyecto. En cambio, el riesgo general se refiere a qué tan riesgoso es el proyecto en general, qué tan conveniente o no es el proyecto desde el punto de vista genérico, ¿verdad? Individual se refiere a cada componente y el riesgo general se refiere al proyecto en sí, ¿verdad? Por ejemplo, acá dice la probabilidad de perder dinero en el proyecto, que la cantidad de dinero que podemos perder, la probabilidad de no cumplir el cronograma, etcétera. O sea, una falla total del proyecto sería un riesgo general, mientras que un riesgo individual es un problema de una parte nomás del proyecto. Luego, ahora también hay riesgos por eventos o no eventuales. Los riesgos por eventos son los que se asocian a un cierto evento, como dice el nombre, ¿verdad? Mientras que los riesgos no eventuales son aquellos que no tienen que ver con los eventos en sí, sino que tienen que ver más bien con el todo del proyecto. Ahora, por ejemplo, acá un riesgo no eventual sería un cambio del marco regulatorio, sería, eh, otro ejemplo que dice acá, una complejidad sistemática del proyecto, sería algo más genérico, algo que no es parte de un evento nomás. Un riesgo por evento, ¿qué sería? Por ejemplo, cargar la losa del hormigón, ¿verdad? Ese es un riesgo que está en ese evento nomás, que no va a afectar a los otros eventos, sino que es un riesgo particular en un evento. Mientras que hay riesgos que no dependen de los eventos en sí, sino que ya son no eventuales, ¿verdad? No es que depende de un evento en particular. Luego está la probabilidad de ocurrencia, ¿verdad? Que eso ya saben perfectamente la probabilidad de ocurrencia, porque ya dieron en prueba, ¿verdad? La probabilidad de ocurrencia es simplemente la probabilidad de que algo ocurra, que se puede sacar de diferentes formas, ¿verdad? Por ejemplo, ahí da un ejemplo, ¿verdad? Eh, Se miden porcentajes las probabilidades de ocurrencia, que los riesgos
siempre tienen que tener una cierta probabilidad, ¿verdad? Porque para que sea riesgo yo tengo que saber la probabilidad, al menos de una manera empírica, de cuál es la probabilidad de que algo ocurra. Bueno, después, el impacto, esto sí es muy importante, ¿verdad? La probabilidad de ocurrencia, ya dijimos que ya sabemos qué es, ¿verdad? La probabilidad de que un riesgo ocurra. El impacto es cuánto nos va a costar ese riesgo si es que se llega a producir. Por ejemplo, ahora acá dice que el impacto sería, ¿qué tal la fórmula? Bueno, el impacto es, si es, el impacto es el valor económico de cuánto va a perjudicar ese evento si llega a ocurrir. Si es que, por ejemplo, se derrumba un edificio, bueno, el impacto va a ser grandísimo, ¿verdad? Va a ser de millones de dólares. Si es que, no sé, un impacto menor, si es que yo cierro un día, si no puedo trabajar un día, capaz mi impacto va a ser de, no sé, $50,000. Si me retraso una semana, yo sé que voy a tener una multa de $1,000, ¿verdad? Ese es el impacto en sí. ¿Cuánto va a costarnos el riesgo si es que se llega a producir? ¿Verdad? Ese es el riesgo. Ese es el impacto, quiero decir. Ahora eso nosotros podemos llevar a un valor monetario que va a ser el producto del impacto por la probabilidad. Por ejemplo, para que se entienda. Tengo yo un proyecto de acá que dice que tiene un 10% de probabilidades de ocasionar daños por $500,000. Y otro proyecto que tiene un 10% de probabilidades de generar daños por $100,000. Entonces, si es que se llega a producir eso, yo voy a tener un impacto de $500,000. Mientras que con el segundo voy a tener un impacto de $100,000 nomás. Como los dos tienen un 10% de probabilidad, yo tengo que presupuestar esto en mi proyecto, porque hay una probabilidad, pero la probabilidad es del 10% nomás. Entonces lo que hay que hacer es el costo de este riesgo, de no mitigar este riesgo, va a ser 10% por 500,000. O sea, va a ser 50,000 este. Y este va a ser 10,000, porque es 10,000 por 10% ahora. ¿Por qué se hace así? Vamos a ver enseguida con un ejemplo, ¿verdad? Simplemente nomás para explicar por qué se hace así, ¿verdad? Acá dice que el valor monetario esperado es la probabilidad por el impacto. No es directamente el impacto. O sea, yo no tengo que prever si es que tengo un riesgo y la probabilidad es que tengo un riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, un riesgo en una obra que puede ser que se derrumba una edificación vecina, ¿verdad? Yo sé que si pasa eso voy a tener un impacto de $40,000. O podemos ponerle menos, ¿verdad? Algo más realista. 50 millones de guaraníes. Pero la probabilidad de que eso ocurra es muy baja. Entonces yo no tengo que presupuestar 50 millones para eso. No tengo que tener una reserva de contingencia de 50 millones. Tengo que tener una reserva de 50 millones por la probabilidad nomás. ¿Y por qué? Enseguida vamos a ver con los ejemplos por qué se hace así. Por ejemplo, acá dice un 10% de probabilidad de perder $100,000 va a tener un costo de $10,000. O sea, yo cuando hago mi análisis de costos, tengo que tener en cuenta los riesgos. Si es que, como dice el ejemplo, tengo un 10% nomás de probabilidades de que haya un riesgo que me genere un impacto de $100,000, entonces yo no tengo que presupuestar $100,000 luego. Tengo que presupuestar 10,000 nomás. Acá lo mismo, si tengo un 20% de probabilidades de ganar $200,000, entonces la ganancia no va a ser de $200,000, va a ser de $40,000 nomás. Solamente así, ¿verdad? Y generalmente eso, ¿por qué se hace así? Porque esto se supone que se hace para un periodo de tiempo grande, ¿verdad? Si yo hago por un periodo de tiempo grande y, por ejemplo, digo, bueno, la probabilidad de que en la obra se derrumbe una edificación vecina es del 10% nomás, en un año, ¿verdad? En un año la probabilidad de que una edificación vecina se derrumbe es del 10% nomás. Y yo sé que aproximadamente por experiencia, cada vez que se derrumba una edificación vecina, eso me va a costar entre 10,000 y $20,000, ¿verdad? Vamos a ponerle $20,000 para asegurar. Entonces, como la probabilidad es del 10% nomás por año, ¿verdad? Como la probabilidad es del 10% nomás por año, en 10 años, ¿verdad? Por estadística, sí o sí se va, o sea, lo más probable es que se termine derrumbando, ¿verdad? No necesariamente, pero por periodo de retorno saben que si la probabilidad es del 10%, entonces en 10 años probablemente alguna vez voy a tener un accidente, ¿verdad? De ese tipo.
si mi probabilidad es del 10%. Después tengo que ver si es que eso es aceptable o no, ¿verdad? Entonces yo cada año tengo que tener una reserva de $20,000 porque sé de al menos el 10% de esto, ¿verdad? De al menos $2,000. Tengo que ir teniendo esa reserva cada año porque yo sé que en 10 años, en algún momento, probablemente, según la estadística que tengo de que el 10% de las edificaciones vecinas, tengo una probabilidad del 10% de que la edificación vecina se caiga. Entonces yo sé que en 10 años necesariamente esa probabilidad va a ser del 100%, ¿verdad? Luego 10% de 100%, ¿verdad? Entonces yo cada año, si voy ahorrando 2,000 para esa reserva de contingencia, sé que cuando ocurra ese evento voy a tener el 20,000 para compensar eso, ¿verdad? No es que esos 2,000, si es que no ocurre, yo ya puedo usar, sino que yo tengo que tener ahorrado eso, ¿verdad? Bueno, eso normalmente no se hace en la empresa. ¿Qué se hace? Se contrata nomás ya un seguro. Para saber si es que el seguro es o no conveniente, yo tengo que hacer este análisis, ¿verdad? Y si es que el seguro me quiere cobrar $2,000 nomás por año, entonces es un precio justo, ¿verdad? Porque es el precio que realmente yo estoy dándoles nomás el seguro para que ellos me cubran después de un accidente, ¿verdad? No es que yo estoy, no es que puedo también yo nomás ahorrar, ¿verdad? Si es que el seguro me quiere cobrar, por ejemplo, $4,000 por este daño, no me conviene, ¿verdad? Porque yo con $2,000 nomás ahorrando ya sé que me voy a cubrir, ¿verdad? En cambio, si el seguro me quiere cobrar $1,000 nomás, entonces sí me conviene, ¿verdad? Depende de eso, ¿verdad? Esto es más bien analizando las probabilidades de un evento en un periodo grande de tiempo, ¿verdad? Que al final se termina volviendo a recompensar, ¿verdad? Que era justamente lo que dábamos en prueba, que era el juego justo, ¿verdad? Que era que vos cuando jugás es como una que se llama tipo tenía un nombre en prueba que se le daba. Cuando jugabas, por ejemplo, estos juegos de azar, ahí está, juego de azar, el precio justo era era el precio en el cual vos pagabas por el juego y después de un largo periodo de tiempo recuperabas la inversión, ¿verdad? O sea, al final tu ganancia era cero con el tiempo. Bueno, el precio justo para pagar un seguro sería aquel en el cual vos pagás el seguro por el precio exacto en el cual después vas a tener que eh, recuperar al tener que pagar por el riesgo, ¿verdad? Generalmente va a ser más de $2,000 porque la empresa también tiene que ganar, ¿verdad? La empresa asegurora tiene que ganar, entonces probablemente va a ser un poquito más que eso, pero por ahí, de ahí nace cómo tener que elegir el precio de un seguro, ¿verdad? Para saber si es que es o no conveniente el pago, ¿verdad? Bueno, y después están los riesgos imprevistos desconocidos, ¿verdad? Que son aquellos que no se pueden anticipar su ocurrencia, ¿verdad? Aquellos que no podemos anticipar, ¿verdad? Por ejemplo, en los diseños de puentes atirantados, sabían que, según la norma, los puentes atirantados, por ejemplo, que se va a hacer ahí en Chacoí, ¿verdad? Los puentes atirantados que son tipo los que son así, ¿verdad? Los puentes atirantados se tienen que diseñar para que un avión les choque y se rompa al menos uno de estos cabos. Hasta uno se puede romper. Entonces, si viene un avión, una avioneta, por ejemplo, y le choca, uno nomás se tiene que romper. Si es que se rompe más de uno, y bueno, si ya es un imprevisto, ¿verdad? Ahí es muy poca la probabilidad de que justito dos aviones vengan y le chocan al mismo tiempo al puente, ¿verdad? Pues si pasa eso, ya es un imprevisto que no se pudo haber anticipado, ¿verdad? Entonces, eso ahí sí ya es algo que no se puede anticipar. Pero generalmente, que un avión le choque al puente no es tan improbable, ¿verdad? O sea, es muy poco probable, pero puede pasar. Una avioneta puede pasar justito por ahí medio abajo, tiene problemas y si ahí le choca al puente, ¿verdad? El puente se tiene que diseñar para que aguante hasta un impacto de un avión. Una avioneta chica, ¿verdad? Tampoco un avión gigante. Pero si justito viene y le choca uno y antes de reparar viene y le choca otro, bueno, eso ya es muy poco probable. Bueno, después, actitudes ante el riesgo. Esto vamos a ver mejor un poco después, ¿verdad? Que uno puede ser apetito, que es simplemente aceptar los riesgos. Tolerancia también sería aceptar, pero desde un punto de vista, apetito sería simplemente el grado de qué tanto estamos dispuestos a aceptar. Y tolerancia sería simplemente aceptar. Respaldo financiero es cuando vos sos una empresa grande, ¿verdad? Así vamos a ver mejor esto. Esto es simplemente una introducción, no más tarde, ya no vimos nada de cómo proceder. ¿El respaldo financiero qué es? No es lo mismo si yo soy una empresa grande que si soy una empresa chica, ¿verdad? Si yo soy una empresa grande, tengo más, si es que tengo un riesgo de perder $50,000, pero mi capital es de $1,000,000,
voy a aceptar ese riesgo porque no me va a llevar a la quiebra. Pero si yo soy una empresa chica que no tiene un capital de respaldo, entonces no voy a asumir riesgos. Todos mis riesgos van a estar asegurados y voy a pagarle a una aseguradora porque yo no voy a tener cómo zafar si es que se produce un problema, ¿verdad? Entonces, por eso no es lo mismo, no es lo mismo la estrategia que se toma si sos una empresa grande o sos una empresa chica, ¿verdad? Y la diversificación es algo que se usa mucho en las empresas comerciales, ¿verdad? Normalmente las empresas no se dedican solamente a un solo rubro, ¿verdad? Por ejemplo, WhatsApp, Facebook, ¿verdad? Facebook, aparte de estar con Facebook, se diversifica, compra WhatsApp, compra Instagram, ¿verdad? Si por cosas de la vida el día de mañana ya nadie quiere entrar a Facebook, bueno, tiene su diversificación que es Instagram, ¿verdad? Si es que por cosas de la vida no quieres entrar a Instagram, Dios no tiene WhatsApp, ¿verdad? O sea, siempre es una estrategia que se puede tomar, es la de diversificarse. Si es que falla uno, bueno, tenés otras alternativas ahí para sobrellevar. Por ejemplo, algo bastante común, ¿verdad? Que para las empresas, ya que probablemente acá más de uno va a tener su constructora el día de mañana, un error que puede tomar es meter todo el dinero de la empresa en un solo banco, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si justito ese banco se va y quiebra? O si es que justito ese banco se interviene y no puede sacar rápido su capital, ¿verdad? Lo ideal es tener en muchos bancos el, los fondos de la empresa, ¿verdad? Porque la empresa no probablemente va a tener un fondo grande, ¿verdad? Porque las empresas constructoras manejan costos grandes, ¿verdad? De 100, 200, 500 mil millones, ¿verdad? No hay que tener todo en un solo banco porque ese banco puede tener problemas, ¿verdad? O sea, vos reducís el riesgo cuando dividís en muchos lugares. Lo mismo con los seguros. No es bueno contratar todos los seguros de una misma aseguradora porque ¿qué pasa si justito esa aseguradora quiebra? Bueno, ahí ahí perdés todo, ¿verdad? O sea, tenés que tener en diferentes lugares para poder asegurarte, ¿verdad? Bueno, este es un ejercicio, ¿verdad? El primer ejercicio. Las estadísticas de incendio de una fábrica parecidas a su empresa indican que anualmente una de cada 200 fábricas generalmente se incendian. Por otro lado, el analista de riesgo estima que en caso de que se incendie su fábrica, esto va a ocasionar daños por $400,000. Si una compañía le ofrece un seguro contra incendio de $3,000 anuales, hay que contratar el seguro y por qué, ¿verdad? Y bueno, como dijimos recién, lo que hay que hacer, hay que multiplicar la probabilidad de que en un año se queme mi fábrica es de 1/200, ¿verdad? O sea, hay que hacer 1/200, que son 0,5, creo. 0,05. Sí, O sea, sí. 5%, así es, sería 5%. No, creo que es 0,5%, ¿no? A mí me sale, sí, así es realmente, así es. Sí, Ahí, medio por ciento entonces. ahí. 1/200 es 0,005. Sí, así mismo. Así es. Bueno, la probabilidad de que se incendie mi fábrica en un año es esta, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser el impacto? El impacto va a ser de $400,000. Entonces, ¿cuánto va a ser ¿cómo le llamaba acá? Le llamaba valor monetario esperado. Mi valor monetario esperado va a ser el impacto por la probabilidad, que va a ser 400,000 por esta rayita, no sé si se ve bien. Para mí que se ve. Sí se ve. 400,000 por 0,005. Entonces el valor monetario esperado anual va a ser 400,000 por 2.000. 0,05, que es $2,000, ¿verdad? En cambio, la aseguradora, ¿cuánto me ofrece? Me 3.000. ofrece, obviamente ellos van a ofrecer más porque ellos tienen que ganar, ¿verdad? Entonces yo acá como organización tengo que tomar una decisión. Tengo que tomar la decisión de, uno, ahorro nomás los $2,000 por mes, por año quiero decir, ¿verdad? Ahorro nomás esos $2,000 por año. Y en 200 años probablemente tenga un problema, ¿verdad? En 200 años necesariamente voy a tener un problema porque mi probabilidad no sería menos realmente. Si es 0,05%, realmente es menos tiempo luego. Tendría que pasar no sé cuántos años para que tenga un problema, ¿verdad? Mucho tiempo, ¿verdad?
Pero ¿qué pasa si es que acá ya es una cuestión ya de la organización que tiene que tomar la decisión? Yo puedo ir ahorrando nomás los $2.000, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si justito en 5 años ya tengo el problema? Ya se quema mi fábrica. No voy a tener todavía $400.000 para reponer, ¿verdad? Entonces, como acá no es tan grande la diferencia, mejor contratar nomás el seguro, ¿verdad? Porque, bueno, hay una diferencia de $1.000, pero realmente esa diferencia, como el periodo de retorno, por así llamarlo, es muy grande, yo voy a tardar demasiado tiempo en recuperar ese dinero. Si es que ahorro nomás, ¿verdad? Si es que yo ahorro nomás los $2.000 cada año, tengo que esperar muchísimos años para estar cubierto. En cambio, con el seguro ya estoy cubierto inmediatamente. Entonces, para este caso es mejor nomás contratar el seguro por más de que es cierto, es más caro que lo que realmente yo necesito, ¿verdad? De un punto de vista teórico, si estábamos en prueba, y vamos a decir no, ¿verdad? No porque no nos conviene, ¿verdad? Pero ahora ya no estamos en prueba, ahora estamos en ya la parte más de analizar los casos de un punto de vista más económico, ¿verdad? Como acá es poca la diferencia, mejor nomás es contratar el seguro porque la probabilidad de que yo llegue a completar $400.000 ahorrando $2.000 es muy poca. Entonces, como el costo realmente acaba de ser $1.000 nomás, no va a ser $3.000 el costo para la empresa, porque esos $2.000 vamos a suponer que vamos a recuperar en algún momento ahora. Lo que vamos a estar perdiendo es $1.000 por año. O sea, el costo no va a ser 3.000, va a ser 1.000 nomás. Entonces se entiende la idea. Sí. Y Aldo, yo tengo una pregunta. Sí, A mí, por ejemplo, el concepto del valor monetario esperado sí, me parece un poco, no sé cómo decir, pero no es mejor, por ejemplo, ¿viste el ejemplo que viste hace rato de que uno de cada 10 edificios, o sea, en una construcción se derrumba el lindante, por ejemplo, ¿verdad? sí, Entonces, si te costaba 200.000, ahorras un 20.000 por año, ¿verdad? sí. En este caso, lo de los incendios, ¿no es mejor, por ejemplo, usar ese dinero en invertir para seguridad, por ejemplo, en el primer caso, para un muro de contención, por ejemplo, o en los incendios en equipo de seguridad contra incendios, entonces ya te olvidas de ese problema? Bueno, justamente eso, ¿verdad? Después vamos a ver, justamente les he dicho que voy a llamar tres cosas interesantes. Uno, la parte cualitativa. Dos, la parte cuantitativa. Y tres, las estrategias a usar, ¿verdad? Yo simplemente puedo decir, bueno, no conviene más nomás disminuir este porcentaje de probabilidad, ¿verdad? Si es que yo compro un sistema contra incendios, probablemente no voy a hacer que esto sea cero, pero voy a hacer que disminuya esto, ¿verdad? No puedo, imposible es que sea cero la probabilidad, porque igual puede haber un incendio por más que tenga un sistema de incendio. Pero cuando yo disminuyo esto, lo que yo voy a tener es que este valor monetario esperado va a ser muy bajo. Si esto yo le redujo al 0,001, mi IM voy a hacer 400.000 por 0,001, que va a dar casi nada, ¿verdad? Va a dar 400.000 por 0,001, que va a ser $40 al año nomás. Entonces ahí ya si me ofrecen un seguro, no me conviene, ¿verdad? Porque ¿para qué yo voy a pagar $3.000 si puedo tener este costo nomás, ¿verdad? Que va a ser un costo prácticamente simbólico, ¿verdad? Si es que yo simplemente reduzco este costo de probabilidad, porque ese costo de probabilidad está relacionado con justamente qué actitud yo tomo frente al riesgo. Si es que yo trato de reducir el riesgo o si no hago nada contra el riesgo y trato del punto de vista económico nomás compensar. Ahí hay que tomar ya una decisión, porque justamente lo mejor es siempre mitigar el riesgo, así como decir, reducir nomás la probabilidad de que ocurra o hacer que mejore el muro de contención para que no se rompa la casa vecina, ¿verdad? O, en este caso, mejorar nomás la seguridad de la fábrica. Pero a veces ese costo puede ser muy grande. ¿Qué pasa si el muro de contención me cuesta más de ese $20.000 que dijimos? O sea, ese 200, no me acuerdo, $20.000 creo que dijimos por el muro de contención, ¿verdad? ¿Qué pasa si cada muro de contención a mí me cuesta luego $5.000? Un muro de contención no me cuesta esto. Y yo, si tengo 10 casas, ya gasté $50.000 ya. Y mi gasto, si es que se derrumbaba la casa, iba a ser $20.000 nomás. O sea, ahí no me conviene transaccionar desde el punto de vista económico, pero capaz me convenga desde el punto de vista ético, ¿verdad? Porque a mí no me conviene que se caiga la casa del vecino porque no me van a querer contratar más después, ¿verdad? O sea, por eso es bastante interesante este capítulo. Bueno,
Estos son los procesos que dijimos, ¿verdad? Planificar, identificar, realizar el análisis cualitativo, el análisis cuantitativo y planificar la respuesta, ¿verdad? Que sería lo que dijimos de rato de lo que dijimos recién de por qué no hacemos más otra cosa en vez de tener ese riesgo, ¿verdad? Porque no buscamos mitigar nomás. Planificar es simplemente ver cómo se va a llevar a cabo, ¿verdad? Planificar está siempre. Es planificar cómo vamos a encarar los riesgos. Identificar los riesgos es ver cuáles son los riesgos que tenemos. Realizar el análisis cualitativo es analizar desde un punto de vista alto, medio o bajo, ¿verdad? Simplemente de una forma cualitativa los riesgos. Cuantitativa ya es darle un valor numérico, un valor económico a los riesgos. Planificar la respuesta es ver cuál es la estrategia que vamos a tomar contra el riesgo. Implementar ya es simplemente usar la estrategia y monitorear es ver que se esté cumpliendo la estrategia, ¿verdad? Bueno, esto vamos a pasar a moverlo después. Planificar, vamos a saltar nomás porque perdemos mucho tiempo. Bueno, identificar los riesgos. ¿Cómo yo identifico los riesgos? La, el riesgo yo voy a ir identificando de manera iterativa a medida que avance el proyecto, ¿verdad? Desde que comienza hasta que termina, yo voy identificando riesgos, ¿verdad? En una hora, por ejemplo, yo siempre voy identificando riesgos. Siempre hay problemas, ¿verdad? Ya sea en una hora o en un proyecto, ¿verdad? Yo, si me doy cuenta que no voy a cumplir con los plazos, ahí ya tengo un riesgo, ¿verdad? Siempre hay riesgos que nos damos cuenta a medida que avanza el proyecto, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, una forma de identificar riesgos es hacer una checklist, ¿verdad? De todos los problemas que pueden haber, ¿verdad? Nos juntamos en grupo y definimos los problemas, los riesgos probables. Por ejemplo, un incendio, una tormenta, paro del personal, que no haya calidad en los productos, que no se cumpla el plazo, que se gaste más el presupuesto, que falle la materia prima, que falle el financiamiento, que no haya liderazgo, que cambien las normas, que salga un nuevo decreto que nos prohíba trabajar, que la agenda inicial sea irreal, que el personal no esté capacitado, que no haya soporte técnico, que no haya un buen control de calidad. Estos son riesgos que nosotros simplemente estamos identificando. Todavía no estamos viendo cuál va a ser su impacto o no. Simplemente hacemos un checklist de todos los riesgos que vemos que son probables que ocurran ahora. Y yo puedo tener ya un listado de checklist, por ejemplo, en obras. Ustedes pueden tener ya un listado de todos los riesgos pasados que tuvieron, ¿verdad? Todos los problemas que tuvieron alguna vez, hacen ese listado y se empiezan a poner a analizar con el grupo si es que es probable que en esa nueva obra tengan ese problema, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser que estén trabajando, no sé, en una empresa donde el personal sea muy bueno, ¿verdad? Entonces este no va a ser un problema. La falta del personal capacitado no va a ser un problema, pero ¿qué puede ser un problema? Por ejemplo, las tormentas. Las tormentas siempre nos afectan a nosotros, ¿verdad? Si es que llueve allá, si es que llueve, siempre tenemos problemas, ¿verdad? Entonces siempre es un problema ese, ¿verdad? O sea, simplemente ver una lista de todos los problemas que tuvieron y ver que de eso puede volver a pasarnos ahora, ¿verdad? Después podemos hacer entrevistas. Cuando trabajamos en un proyecto nuevo, ¿verdad? Hacemos una entrevista de ver cuáles son los riesgos posibles, un análisis de causa raíz, que es ver cuál es la causa del riesgo, analizar cuáles son los supuestos y las restricciones, o sea, qué eran los supuestos, era aquello que necesitamos que se cumpla sí o sí para que nuestro proyecto tenga éxito. Y las restricciones son aquellas cosas que limitan nuestro proyecto, ¿verdad? Por ejemplo, un supuesto es que termine el COVID, ¿verdad? Si termina el COVID, entonces vamos a terminar por ejemplo, un supuesto para rendir los exámenes presenciales es que bajen los casos de COVID, ¿verdad? Si no bajan los casos de COVID, no vamos a poder rendir presencial, ¿verdad? ¿Qué son las restricciones? Y que no podemos rendir presencial mientras que dure el COVID, ¿verdad? No es lo mismo lo que dije, ¿verdad? Son cosas diferentes. Una restricción es algo que me limita y un supuesto es algo que tiene que ocurrir para que mi proyecto sea exitoso. Y o la otra opción es hacer análisis FODA, ¿verdad? Que ya saben, ya ustedes cómo se hace un análisis FODA, ¿verdad? Que ya dieron no me acuerdo en qué materia se da eso, pero ya dijeron, ya en algún momento. Orga, siempre. Organización de empresas, cómo hacer análisis FODA, ¿verdad? Analizar los documentos que ya tenemos, ¿verdad? Puede ser también con facilitación, que es contratar a un experto en riesgos que se encargue de identificar los riesgos, ¿verdad? O estas estrategias que realmente son más bien estratégicas para organizaciones, ¿verdad? Estas ideas rápidas que son otros tipos de problemas que realmente nosotros no usamos, ¿verdad? Ni política ni ambiental
ni de volatilidad. Son más económicos que otras cosas, ¿verdad? No tanto para nosotros. Después tenemos que tener un registro de los riesgos, ¿verdad? Un documento que identifique los riesgos y tenemos que tener un informe de riesgo. Simplemente, una vez que definimos el riesgo, hay que tratar de definir cuáles son sus fuentes, cuáles son sus causas principales y un pequeño resumen de cuál es el número de oportunidades, número de amenazas y porcentaje de riesgo en cada categoría. Entonces ya tenemos ya cómo planificar y cómo identificar. La identificación es un proceso bastante ligado a la experiencia, ¿verdad? Cuanto más experiencia tengas en un proyecto, más sabes cuáles son los riesgos probables que tengas, ¿verdad? Y si no tenés experiencia, entonces tenés que buscar un experto que ya tenga experiencia para consultar cuáles son los riesgos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo nunca en mi vida hice una nave industrial, yo voy a hacer una nave industrial, tengo que buscar en internet o tengo que hablar con alguien que ya hizo, ¿verdad? Tú le preguntas a Spinola o a alguien que conozca de naves industriales qué problemas puedo tener para ya saber cuáles son los riesgos, ¿verdad? Si es algo que ya hago constantemente, entonces ya sé cuáles son los riesgos habituales en eso, ¿verdad? Después se viene la parte de realizar un análisis cualitativo de los riesgos. El análisis cualitativo consiste en evaluar el impacto y la probabilidad de ocurrencia, pero no desde un punto de vista económico, sino que simplemente desde un punto de vista cualitativo. O sea, mi impacto, yo no le voy a poner acá $20,000, le voy a poner nomás 5, 4, 3, 2, 1. Le voy a dar una calificación de acuerdo a un análisis cualitativo, no a un análisis económico. Lo mismo la probabilidad, ¿verdad? Entonces, acá lo que hacemos es ordenamos los riesgos de acuerdo a su importancia, de acuerdo a criterios que nosotros definimos. Por ejemplo, acá un ejemplo, ¿verdad? Si yo puedo decir que la probabilidad de que un evento, la probabilidad de que ocurra un evento es baja, no estoy diciendo 10%, 20% ni 50%. Estoy diciendo que va a ser bajo, media o alto. Si es bajo, le voy a dar 1. Si la probabilidad es media, le voy a dar 2. Y si la probabilidad es alta, le voy a dar 3. Y el impacto, si el impacto que él me produce es bajo, le voy a dar 0,10. Si es bajo, 0,20. Si es moderado, 0,30. Si es alto, 0,50. Y si es muy alto, 0,90. Simplemente son índices que yo le doy al riesgo y al impacto. Por ejemplo, dijimos que si un riesgo es bajo, le voy a dar 1. Si un riesgo es, si la probabilidad es baja, le doy 1. Si la probabilidad es media, le doy 2. Y la probabilidad es alta, le doy 3. ¿Verdad? En cambio, para medir el impacto, esto es para medir la probabilidad. Puedo usar una tabla así nomás, ¿verdad? Simplemente le doy un número a cada probabilidad. Mientras que para el impacto, puedo tomar una tablita así. Muy bajo 0,10, bajo 0,20, moderado 0,30, alto 0,50 y muy alto 0,90. Ahora, ¿cómo defino si un impacto tiene un impacto justamente muy alto, moderado o muy bajo? Bueno, para este riesgo, para el exceso de costos, si mi riesgo es menor al 1%, o sea, si mi exceso de costo es menor al 1%, entonces va a ser un impacto muy bajo. Si el exceso de costo está entre 1 y 9%, va a ser bajo. Si está entre 10 y 20%, va a ser moderado. Si está entre 21 y 50%, va a ser alto. Y si es mayor al 50%, va a ser muy alto. ¿Verdad? Estos números de acá realmente dependen de la organización. No es que ustedes tienen que tomar siempre 0,1 para muy bajo y siempre 0,90 para muy alto. ¿Verdad? Eso va a depender de la organización, de qué tan dispuesto está a cometer el riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, la semana pasada era que cuando vimos PER, yo había tomado una fórmula que tenía un raíz de 6 abajo, que tenía un, no me acuerdo, raíz de 36 creo que tenía, que al final era un 6 por un número, ¿verdad? Mientras que el profesor Rogelio usaba un 3,2 por un número, ¿verdad? ¿Por qué ese número ahí? Y bueno, eso viene relacionado con la probabilidad de ocurrencia de algo, ¿verdad? Eso ya depende de cada organización. Acá falta una media, ¿verdad? Acá lo mismo, estos números de acá dependen de la organización, ¿verdad? Este es un ejemplo más que les doy de cómo se puede cuantificar, ¿verdad? Puede ser también que este sea 1, que este sea 2, que este sea 3, que este sea 4 y que este sea 5. Ahora, eso realmente no influye en nada. O sea, influye, pero lo que influye más que nada es la diferencia.
entre estos dos. Acá la diferencia es 0,10, acá es 0,10, acá ya es 0,20 y acá es 0,40. ¿Qué significa eso? Que es un riesgo muy alto, yo casi no voy a aceptar, porque el riesgo muy alto suma mucho en comparación al riesgo bajo. El riesgo bajo suma 0,10 nomás. Y si paso de un muy bajo a un bajo, la diferencia es 0,10 nomás. Pero si paso de un alto a muy alto, la diferencia es 0,40 ya. Y ese 0,40 vamos a ver después cómo impacta en la toma de decisiones. Este 0,90 vamos a ver cómo impacta en la toma de decisiones, ¿verdad? Si es el riesgo de mi exceso de costos está en cada uno de estos rangos, cambia el impacto, ¿verdad? Si el exceso de plazos está en un mes nomás, si el riesgo es de un mes nomás, entonces un impacto bajo. En cambio, si el exceso de plazo es mayor a un año, el impacto ya es muy alto. Si tengo simplemente mala calidad, si tengo 2 fallas por cada 1000 productos, entonces el riesgo es muy bajo, el impacto es muy bajo. Pero si tengo 20 fallas por cada 1000 productos, entonces el impacto va a ser muy alto, ¿verdad? ¿En qué me sirve eso? Me sirve en esto de acá. Este es otro ejemplo, otra tabla. Acá en vez de tomar, acá toma otros números nomás. Vamos a suponer que esta es una matriz de impacto probabilidad. Lo que tenemos que hacer, creo que tenía ya, había sido, no puse acá. Ah, puse acá, había sido. Ya. Mentí acá, el ejemplo. Ya, vamos a ver después, no sé cómo hacer. Entonces, esto es simplemente cómo medir, ¿verdad? Después vamos a ver cómo sacar eso numéricamente, ¿verdad? Vamos a ver para qué nos sirve eso. Simplemente lo que yo hago es le doy un número a esto y después vamos a ver cómo calcular a partir de esto la probabilidad. Está un poquito más adelante, nomás puse, pero ya. Entonces lo que hay que hacer es saber es que nosotros lo que hacemos es le damos un número, le asociamos un número a nuestra probabilidad, a nuestro impacto. Bueno, después hay que evaluar también otros parámetros, por ejemplo, el impacto estratégico, hay que tener, esto hay que tener en cuenta para el análisis cualitativo. ¿Cuál va a ser el impacto en nuestra organización? ¿Qué tan detectable es el riesgo? ¿Cómo se conecta ese riesgo con otros eventos? ¿Qué tan manejable es el riesgo? O sea, ¿qué tanto nosotros podemos mitigar o aumentar ese riesgo? ¿Qué tanto podemos monitorear? ¿A qué otros interesados afectamos con ese riesgo? ¿Cuál es el plazo que tenemos antes de que se produzca ese riesgo? ¿Qué tan urgente es mitigar ese riesgo? ¿O cuál es el plazo desde que ocurre el evento hasta que ese evento realmente impacta en nuestro proyecto? Eso tenemos que tener en cuenta para tomar decisiones que vamos a ver un poquito más adelante. Luego podemos organizar también los riesgos en diferentes formas. Podemos organizar los riesgos como una matriz de riesgos, dividiendo los riesgos en los tipos, por ejemplo, técnico, externo, de organización o dirección. Para hacer simplemente una EDT de riesgos, podemos dividir los riesgos de acuerdo a sus causas, ¿verdad? Una causa política, que serían, por ejemplo, un gobierno débil, que es un riesgo, ¿verdad? Pueden ser causas económicas, que, por ejemplo, suba mucho la inflación, ¿verdad? Que haya mucha competencia. Una causa interna, que sea una mala planificación. Una causa natural, ¿verdad? Que sea un terremoto. Una causa financiera, que sea una falta de financiación. Podemos también dividir los riesgos en las partes de nuestro proyecto, ¿verdad? Cuando comienza un proyecto, ¿qué son los problemas que tenemos? En primer lugar, un sesgo de expertos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando comienza una obra o un proyecto o lo que sea, ¿verdad? Algo, cualquier cosa, siempre hay un sesgo de expertos porque no sabemos todavía cómo va a ser nuestro proyecto, ¿verdad? Hay muchas cosas que no sabemos al comienzo. Hay falta de consenso, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que uno quiere hacer una forma, otro quiere hacer otra forma, entonces es un riesgo que hay al comienzo, ¿verdad? Falta de tiempo, otro riesgo que hay al comienzo. Durante la planificación, ¿cuál es un riesgo clásico que siempre ocurre? Y la falta de diseño, las fallas de diseño o la incoherencia entre calidad y recursos, ¿verdad? Que capaz te piden algo de muy buena calidad, te piden un hormigón de 250, pero tu cemento no conseguís y luego el cemento que lo rompe bien, ¿verdad? Entonces ahí tenés ya un problema, un riesgo, ¿verdad? Consigues solamente ese cemento que rompe a 150 en vez de romper a 250. Una agenda irreal, ¿verdad? Suponer que vas a terminar tu proyecto en un periodo de tiempo muy bajo. Falta de comunicaciones que no participen los usuarios, ¿verdad? Durante la ejecución, ¿qué riesgos tenés? Bueno, que cambie el gusto del que está haciendo el proyecto, ¿verdad? Que te diga a las 9 de la mañana que no, acá ese pilar yo no quiero, ¿verdad? Entonces cambiame de lugar. Que haya una falla de control de calidad, que no se controle, ¿verdad? La calidad de los productos, de los materiales, que se dupliquen los costos, que el contratista sea inexperto, que no haya soporte técnico, que haya problemas técnicos, ¿verdad?
Y cierre que no se haga un cierre del proyecto. ¿Verdad? Hacer el cierre del proyecto es muy importante porque ahí ves todos los problemas que hubieron acá y aprendes de este proyecto. Bueno, después está la matriz de probabilidad impacto. Acá lo que hacemos es eso que vimos hace rato. Acá teníamos nosotros el impacto, ¿verdad? Acá tenemos el impacto. Y acá, en vez de poner el riesgo, metemos la probabilidad de un riesgo. O sea, tomamos para exceso de costos, para un solo ítem, metemos la probabilidad. O sea, acá metemos 1, 2, 3, ¿verdad? Acá metió otros números nomás. Metió 1, 2, 3, 4, 5. Acá metió 1, 2, 3, 4, 5, 10. ¿Verdad? El impacto serían estos números que hace rato nosotros tomamos 0,10, 0,20, 0,30, 0,40 y 0,50 creo que tomamos. 0,90 creo que tomamos. 0,50 era acá. Como otros números, ¿verdad? Pero realmente eso no importa. Puede ser acá otros números nomás también, igual. Y acá está la probabilidad. Esto es para un evento. Solamente sirve para un evento. Hay que hacer esto para cada evento. Por ejemplo, para este evento, la, la matriz es la siguiente, ¿verdad? Yo multiplico. Si tengo una probabilidad baja y un impacto bajo, entonces es uno nomás el número. Si es que la probabilidad es baja, pero el impacto es muy alto, o sea, te tiene un número grande, acá ya es 10 ya. O sea, va subiendo. Ahora, si es que tengo una probabilidad de que algo ocurra alta y ese impacto es alto, acá ya es 50 ya luego, ¿verdad? O sea, sube mucho. Por eso importa que este número sea mucho, que esta diferencia sea mayor a esta diferencia, ¿verdad? Porque acá al pasar de esta a este casi no hay diferencia, ¿verdad? 1 y 2 es casi lo mismo. Pero 5 y 10 ya es mucha la diferencia. Entre 10 y 5 ya es mucha la diferencia. Es lo mismo acá. Pasar de 5 a 10 es simplemente 5 puntos más. Pero pasar de 25 a 50 ya son 25 puntos, ¿verdad? Entonces ahí importa estos saltos que se dan acá. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para tomar decisiones. Si un riesgo tiene un número muy alto, por ejemplo, todo lo que sea mayor a 20, yo voy a tomar la decisión de mitigar ese riesgo. Lo que había dicho hace rato Enrique. Si es que algo tiene un impacto mayor a 20, bueno, entonces yo en ese caso voy a mitigar nomás el riesgo. O sea, o voy a mejorar la calidad de mi sistema de detección de incendios o voy a hacer nomás la parte de muros de contención o lo que sea, ¿verdad? Para mitigar el riesgo porque tiene un impacto muy alto cualitativamente. No sé si económicamente, pero cualitativamente sí, ¿verdad? Pero a mí no me conviene. ¿Por qué? Porque este 10 no necesariamente representa dinero, ¿verdad? Hace rato vimos que puede representar, por ejemplo, meses de exceso en los plazos o mala calidad, ¿verdad? No necesariamente un costo en sí. Entonces, simplemente para eso sirve la matriz de probabilidad de impacto, para de manera cualitativa llevar eso a una tabla y de ahí tomar decisiones, ¿verdad? Y después estos colores ya deciden como empresa, ¿verdad? Yo puedo tener hasta un 20, hasta eventos de riesgo 20 puedo aceptar, riesgos de eventos mayores a 10 puedo ver para reducir o para un seguro con respecto a estos riesgos. Y los que están en blanco, simplemente no le hago nada porque muy poco es el impacto que me va a generar. Entonces, simplemente no tomo ninguna acción sobre eso. Bueno, acá está otro ejemplo, ¿verdad? De otra matriz. Otra matriz que, por ejemplo, la probabilidad de ocurrencia define como 1, 2, 3, 4 o 5, ¿verdad? Si es 1 es muy baja, si es 5 es muy alta. Y el impacto toma como el siguiente. Si el costo de que ocurra el evento es de 3 millones de dólares, entonces es muy bajo. Si el costo está entre 3 y 9, es bajo. Si está entre 9 y 30 es medio. Si está entre 30 y 60 es alto. Y si está mayor a 60 es muy alto. Un retraso en el cronograma, ¿verdad? También puede diferenciar. Si el retraso es de un mes nomás, va a ser impacto muy bajo. Si el impacto es de 8 meses de retraso en el cronograma, entonces es un impacto muy alto. Por ejemplo, acá, desde el punto de vista ético, la seguridad. Si me genera lesiones leves nomás, entonces el impacto es muy bajo. Ahora, si es que le produce una incapacidad, es un impacto alto ya. Y si es un fallecimiento, ya es un impacto muy alto. ¿Verdad? Si es que este evento, este riesgo, si ocurre, se difunde de manera local, nomás en mi ciudad nomás, entonces el impacto es muy bajo. Pero si en todo el país luego salen los diarios que se derrumbó la casa de mi vecino, es un impacto alto, ¿verdad? Pero si es que, como hace poco, no sé si vieron, se derrumbó un edificio en Brasil, es un impacto internacional, entonces el impacto es muy alto, ¿verdad? Entonces yo vengo acá con mi matriz, ¿verdad? ¿Qué pasa si se me muere una persona?
Si se me muere una persona, capaz el impacto en millones de dólares va a ser menor a 3 millones de dólares, porque no voy a gastar tanto. Voy a pagar la indemnización, pero no va a ser mucho, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Si yo analizo el costo económico de eso, ¿verdad? Voy a tener un impacto bajo y la probabilidad de que se muera alguien, ponerle que es bajo. Ponerle que es baja, ponerle que yo tengo, ponerle que es baja, ¿verdad? No es muy baja. O vamos a ponerle que es media. Que es media porque yo no estoy tomando las precauciones que debo tomar. Entonces va a ser 3 por 1, va a ser 3 nomás, ¿verdad? Y yo a partir de lo que estaba mayor a 25 dije que iba a cuidar, ¿verdad? Si no es menor a 25 no me interesa. Ahora, ¿qué pasa si es que, qué pasa desde el punto de vista de la seguridad? Si alguien fallece, por más de que la probabilidad sea muy baja, si es 1, por ejemplo, voy a tener 10, el fallecimiento que va a ser 10 por 1, que va a ser acá, la probabilidad es 1, pero el fallecimiento es 10, ¿verdad? Entonces, capaz voy a contratar un seguro nomás. Pero si es que ya tengo una probabilidad media de que se produzca un fallecimiento, entonces eso ya no es aceptable. Porque estoy acá haciendo 3 por 10 y me da 30 ya luego. Y yo dije que cada vez que pasó 25 ya es algo inaceptable y tengo que mitigar. Entonces, usando esta tabla, para que ustedes pueden usar otra tabla si quieren, pero usando esta tabla, los fallecimientos, una probabilidad media de un fallecimiento ya es inaceptable. Hasta una probabilidad baja se acepta, o sea, que haya una probabilidad baja es aceptable, pero que ya haya una probabilidad media de que alguien fallezca ya es inaceptable, ¿verdad? Ya es algo inaceptable, ¿verdad? Bueno, y así. Esa es la idea de esta tabla, ¿verdad? Bueno, y después acá yo puedo justamente tomar estrategias después del puntaje, ¿verdad? Por ejemplo, si el puntaje es 1 a 2, no le doy mucha prioridad para corregir ese problema. Entonces, hago una situación pasiva, no hago nada. Si es que está entre 1 y 2, ¿verdad? Acá yo tengo una tabla. Si está entre 1 y 2, no hago nada. Si es que está entre 3 y 4, no hago nada, pero dejo por escrito que hay ese problema con el riesgo. Si está entre 3 y 4. Si está acá, estos problemas de acá. Por ejemplo, ¿qué me va a dar un montaje de 3 y 4? Y un riesgo muy bajo o ponerle un riesgo medio de perder 3 millones de dólares, me va a dar 3 por 1, me va a dar 3. Entonces, eso realmente no es según la estrategia que estoy adoptando, que no necesariamente tiene que ser la estrategia que estoy adoptando, ¿verdad? Pero según una estrategia, ¿verdad? Puede ser esto de acá. Dejar por escrito nomás el problema. Si el puntaje está entre 5 y 10, ¿qué me conviene hacer? Disminuir la probabilidad o el impacto. Ver alguna acción para disminuir la probabilidad del impacto. Si estoy en esta parte, si estoy acá, en esta parte de acá, tengo que hacer eso. Tengo que ver la forma de disminuir ese impacto porque ya es algo peligroso, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué me puede dar un puntaje de 8? Me puede dar un puntaje de 8 o 2 por 4, ¿verdad? Puede ser un impacto bajo, por ejemplo, una alta probabilidad, una alta probabilidad de lesiones menores me puede dar, voy a hacer 4, que es la probabilidad, por 2, que es el impacto, me va a dar 8. Una alta probabilidad de tener lesiones menores ya es algo que yo tengo que mitigar. Ahí yo ya tengo que intervenir ya. Tengo que hacer algo para reducir esa probabilidad o mitigar el impacto, ¿verdad? O puedo darle mejor equipo de seguridad a mis personales o puedo ver la forma de reducir la probabilidad de que haya accidente, ¿verdad? Si es que tengo un costo de 7 millones de dólares con una probabilidad alta, también es 4 por 2, también es un impacto alto, ¿verdad? Ahora, esto de los millones de dólares depende de su empresa, ¿verdad? Obviamente, si es una empresa gigante, no le va a hacer nada a 1 millón de dólares, ¿verdad? Pero a nosotros, 1 millón de dólares ya no va a llevar a la quiebra a nosotros y 5 generaciones más que a nosotros, ¿verdad? O sea, estos números dependen. Acá podemos ponerle millones de guaraníes. Esto creo que está en pesos, ¿verdad? Porque por eso le pones que jamás en la vida 60 millones de dólares, jamás en la vida se va a poner 3 millones de dólares tan alegremente, ¿verdad? Ponerle acá en guaraníes, millones de guaraníes. Entonces, si vos perdés 3 millones de guaraníes nomás, no le afecta a nadie. Perdés 6 millones, si la probabilidad de perder 9 millones es muy alta, entonces hacer 2 por 4, va a dar 8. También eso ya hay que mitigar, ¿verdad? Entonces así vas tomando las decisiones.
Si es que es alta, si la probabilidad de tener un riesgo es muy alta, o sea, si está entre 11 y 24, hay que transferir ese riesgo. ¿Qué es transferir? Transferir a un tercero. Por ejemplo, a una empresa de seguros, que puede darnos un puntaje de 24. Un puntaje de 24, por ejemplo, puede ser incapacidad, que nos va a dar 5 por... Bueno, pero este no me sirve. Ya un poco otro que me puede dar... Tiene que ser mayor a 11, nomás tiene que ser. Y bueno, incapacidad, no me gusta ese ejemplo. Voy a poner... Si hay una alta probabilidad que me da 10 nomás también. Quiero que me dé mayor a 11. ¿Qué me puede dar mayor a 11 si hago 3 por 4? Algo de acá que tenga una alta probabilidad que ocurra. Por ejemplo, si hay una alta probabilidad de perder entre 9 y 30 millones, entonces me conviene ya transferir eso a un seguro. Si tengo una alta probabilidad de que haya lesiones mayores, entonces tengo que tener un seguro. Por ejemplo, en una obra hay probabilidades de que haya tarde o temprano algún accidente, ¿verdad? Entonces tengo que tener un seguro. Vamos uno por ese lado, ¿verdad? Entonces, eso va por ahí, ¿verdad? En cambio, si ya es mayor a 25, entonces evitar, hay que parar todo y no avanzar el proyecto hasta disminuir ese puntaje, ¿verdad? Yo no puedo aceptar tener este tipo de riesgo. Y ese era el ejemplo que les di, ¿verdad? El fallecimiento, por ejemplo, todo lo que está acá va a hacer que sume demasiado mucho y va a hacer que fácilmente pase el 25, ¿verdad? Cuando ocurre esto, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo una probabilidad media nomás de perder 60 millones, tengo que parar mi proyecto, porque ya voy a hacer 10 por 3, ya me da 30. Entonces ahí ya no puedo hacer mi proyecto, ¿verdad? Si es que tengo la probabilidad de que alguien se muera, si es que es posible que alguien se muera, ¿verdad? Que haya un fallecimiento y esa probabilidad ya es media, y me tiene que hacer 10 por 30. Realmente acá hay uno de más, ¿verdad? Uno, realmente no importa. Va a ser 10 por 3, que va a ser 30, ¿verdad? También es intolerable ya eso. Si es que alguien puede quedar con incapacidad, si la probabilidad de que alguien quede con incapacidad es alta, el 4 por 5 va a ser 20. O sea, esto ya puedo llevar un seguro, aunque este me parece que ya debería de ser ya también en negro, ¿verdad? Yo desde el de 20 ya le pondría ya cómo evitar, ¿verdad? Eso ya depende ya de la organización, ¿verdad? Estos límites ya dependen de cuánto es lo que la organización toma, ¿verdad? Ahí ustedes definen la estrategia que van a tomar. Bueno, vamos a ver unos ejemplos, ¿verdad? Acá, por ejemplo, dice, una empresa que se dedica a realizar columnas prefabricadas de hormigón asigna un puntaje de 0,05 a los impactos muy bajos, aumentando hasta 0,08 para los impactos muy altos. Además, la empresa ha definido la categorización de los riesgos según la siguiente tabla, que es la que vimos hace rato, ¿verdad? Si tengo estos excesos de costos, tengo este impacto, este tabla ya vimos, ¿verdad? Si tengo exceso de plazos en los días, tengo este impacto y mala calidad en los productos, o sea, una falla por cada 10.000, tengo ese, ¿cómo se dice? Ese impacto, ¿verdad? La empresa ha establecido una escala para categorizar y priorizar los riesgos. Aquellos que están entre 0 y 49 son de baja prioridad. Los que están entre 0,5 y 1 tienen prioridad media y aquellos cuyo puntaje supere 1 son de alta prioridad. Definir los siguientes eventos, ¿verdad? Por ejemplo, un sobrecosto de 4% debido al precio del cemento. Me voy acá, ¿verdad? Acá creo que me faltó escribir algo que era la parte de las probabilidades. Acá me faltó un ratito. La empresa de habilitado, porque acá no puedo sacar, no escribí la probabilidad de que ocurra cada evento. Baja prioridad, prioridad media. Sí, porque bueno, acá yo solamente puedo definir el impacto, no la probabilidad. Ah, acá está la probabilidad, lo que no tengo acá. La probabilidad no tengo. Porque acá yo solamente puedo definir el impacto, no puedo definir, faltó acá el dato de la probabilidad de que este sobrecosto ocurra.
y faltó la probabilidad del retraso de una semana. Y también faltó la probabilidad. Este sí tiene probabilidad. Este sí tiene. La probabilidad de que un lote no alcance. Esto tenía que tener acá la probabilidad. Voy a inventarle para hacer el ejercicio ahora. Va a tener una probabilidad de que ocurra del 10%. Bueno, pasa que acá no me daba luego la probabilidad realmente. Acá tengo que hacer así nomás porque no me da la probabilidad. No tengo la tabla de probabilidad acá. Hasta lo que está acá no está. Bueno, vamos a hacer así nomás. Sin tener en cuenta la probabilidad y solamente vamos a tener en cuenta el impacto. Si tenemos solamente el impacto, un sobrecoste del 4%, después más adelante tengo uno que tiene la probabilidad que está bien hecho. Cuando tengo un sobrecoste del 4%, debido al aumento del costo del cemento, va a tener un impacto de 0,10. O sea, va a tener un impacto de 0,10 porque va a estar en este tramo. Un retraso en una semana de la entrega de columnas va a tener un impacto de muy bajo, ¿verdad? Porque va a ser menor a, realmente va a estar acá, ¿verdad? Porque una semana está entre 6 y 15 días. Entonces va a tener un impacto moderado. Solamente estamos sacando los impactos porque la probabilidad de esto no tenemos, ¿verdad? Y eso nomás, ese es el impacto nomás. No estoy sacando la probabilidad. Y este sí puede sacar la probabilidad porque este sí me da la probabilidad. La mala calidad de una columna por cada lote de hormigón. La mala calidad de una columna. Por cada lote de hormigón tenemos 14 columnas prefabricadas. Y la probabilidad de que un lote no alcance la resistencia mínima es del 5%. Entonces, ¿cuántas columnas van a fallar en promedio? De cada lote yo cuántas columnas fabrico. Fabrico 14 columnas. Y la probabilidad de que un lote no alcance la resistencia mínima es del 5%. Entonces, en cada 1000 columnas, ¿cuántas van a fallar? A ver. 5. De cada 10.000 van a fallar 5. No. De cada 1000, yo escuché. No, menos son. Ah, ya. No de cada 1000 lotes, de cada 1000 columnas. O sea, esto yo tengo que medir cuántas columnas fallan de cada 10.000 para saber el impacto. Ahora, yo tengo que ver acá el número para saber cuál es el impacto. Ahora, el dato que yo sé es que el 5% de los lotes no alcanzan la resistencia mínima. Pero por cada lote yo fabrico 14 columnas. ¿Verdad? Porque generalmente cuando hacen ¿verdad? El hormigón de 1 metro cúbico hacen más de una sola cosa. ¿Verdad? Por ejemplo, ponerle que son 14 columnas, ¿verdad? Dependiendo del tamaño de la columna. Que el lote no necesariamente es de 1 metro cúbico también, ¿verdad? Depende de cuánto sea la capacidad de la máquina que está haciendo el hormigón, ¿verdad? Pero vos haces tu producto y después al mismo tiempo sacas la probeta, ¿verdad? Y ves si es que esa probeta falla o no. Pues si es que esa probeta falla y tenés que tirar todo lo que hiciste con ese lote, ¿verdad? No puedes mantener algo de lo que hiciste con ese lote, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haríamos acá para saber ese porcentaje de cuántas son las que fallan o no? Y bueno, de 100 lotes, ¿cuántos van a fallar? Van a fallar 5, ¿verdad? Sí. Pero yo por cada lote tengo 14 columnas, ¿verdad? En cada lote tengo 14 columnas. Vamos a hacer así. En un lote tengo 14 columnas, 14C. Entonces, ¿cuántas columnas, o sea, en cuántos lotes voy a tener, o sea, cuántos lotes necesito para tener 10.000 columnas? Entonces, 714,28. Se puede redondear a 715 nomás ya, ¿verdad? 715. Entonces tengo que tener 715 lotes para completar 10.000 columnas. Y de 715 lotes, ¿cuántos van a fallar? Y 715 por 0,5. 0,05. ¿Verdad? Son los que van a fallar. 35,7. 36, ¿verdad? 96 columnas van a fallar. O Ah, sea, o sea, de cada 10.000 columnas, 96 van a fallar. 96 va a tener que tirar. O sea, tiene un impacto muy alto.
mayor a 40, entonces el impacto es muy alto. Entonces yo tengo que reducir el 5%. Si el 5% de mis probetas fallan, eso es un problema grave, porque tiene un impacto muy alto. De Aldo, hecho, una cosa. sí, 715 por 5% a mí me sale 35, no 96. bueno, 35 nomás. 35,7. Se puede rondar a 36, ¿verdad? Sí, 36. Entonces tiene un impacto alto. Igual es alto. No es muy alto, pero es alto. O sea, como empresa no me conviene, ¿verdad? Tener un 5% luego de... Bueno, eso depende justamente de estos índices que decide la empresa, ¿verdad? Si es que la empresa considera que falle, 36 columnas de 10.000 fallen, no es un costo alto, entonces puede ser que sea moderado nomás, ¿verdad? Eso ya depende, esta tabla ya depende de la empresa, ¿verdad? Pero justamente esa ya es la decisión que tiene que tomar la empresa, ¿verdad? Si es que fallan 36 columnas, entonces estoy teniendo un impacto alto, ¿verdad? Si es que yo bajo este 5% a un 4%, ya baja ya este número, ¿verdad? O sea, un por ciento de diferencia ya hace mucha diferencia. Bueno, si se entendió este ejercicio. Bajaría a 29. Bajaría a 29 y va a seguir estando alto. Hay que bajar entonces por lo menos 2% esto, si es que yo quiero que sea moderado nomás, el impacto, ¿verdad? Ahí queda en 21. Sí. Sí, en alto entonces. Bueno, entonces hay que bajar a 2% nomás de pérdida. Si es 2%, ahí sí ya va a bajar a moderado. Sí, ahí quedan 14. Ahí sí ya es ya algo aceptable, vamos a decirle. Bueno, otro método que se puede usar es el diagrama de burbujas, habrá que simplemente colocar el impacto en función a qué tan detectable y qué tan urgente es. Más bien en cultura general, ¿verdad? Porque no se usa mucho acá. Bueno, después, hasta ahora solamente hicimos un análisis cualitativo. Todavía no entramos a un análisis cuantitativo. O sea, tuvimos un ejemplo, pero un ejemplo nomás. No era todavía la parte interesante, ¿verdad? Pero ya explicamos ya. El análisis cuantitativo es simplemente ver cuál es el valor monetario que esperamos de un cierto riesgo, ¿verdad? Que como dije hace rato, no es simplemente el impacto. Es el impacto por el porcentaje de qué tan probable es que ocurra el evento. Ese es el valor monetario esperado, ¿verdad? Como dice acá, si un riesgo tiene una probabilidad del 30% de que ocurra y su impacto es de $50.000, yo no tengo que prever $50.000 luego para eso. Tengo que prever $15.000 nomás. ¿Por qué vamos a ver con este ejemplo que está acá? Una constructora identifica los siguientes problemas en la construcción de viviendas de los últimos 5 años. Esto ya es una empresa que tiene un cierto listado de todos los grandes problemas que tuvieron en los últimos 5 años. Están listados ahí en la pantalla, ¿verdad? Por ejemplo, en el 2016, por retrasos del cronograma, tuvieron un perjuicio económico de $5.000. Por errores en los planos, tuvieron un perjuicio de $2.000. ¿Qué sería un error en el plano? Y bueno, que había sido pusieron en el plano que el pilar tenía que ser de 25 por 25, pero había sido, tenía que ser de 30 por 30, tengo que echar y hacer todo de vuelta todo lo que estaba, ¿verdad? $2.000 perdieron por eso. Porque usaron un hormigón de mala calidad, es decir, un hormigón que después tuvieron que tirar, ¿verdad? Que tuvieron que romper todo lo que hicieron en el hormigón, pero $7.000 en 2016. En 2017, por retraso del cronograma, perdieron $2.000. Por errores de replanteo, perdieron $3.000. Por daños a viviendas aledañas, perdieron $4.000. Por retraso del cronograma, en 2018 perdieron $500. En 2018, por errores de plano, $5.000. Por retraso en el cronograma, $1.000. En 2019 ya, por usar un hormigón de mala calidad, $6.000. Por retraso del cronograma, $3.000. Y en 2020 les falló el encofrado y tuvieron una pérdida de $50.000. ¿Cuál es el valor económico de cada tipo de problema? Y ordenar los mismos de mayor a menor. Lo primero que hay que hacer es esto. ¿Esto cómo nos va a servir? Esto nos va a servir si en esos 5 años el promedio de viviendas que construyeron es la misma, ¿verdad? En los 5 años ellos tuvieron que haber construido un promedio al menos de las mismas cantidades de viviendas, ¿verdad? En un año. Bueno, entonces, retrasos del cronograma. ¿En qué año hubo retrasos del cronograma? Hubo un retraso del cronograma en 2016, en 2017, en 2018
2019 y en 2020. ¿Eso qué nos indica? Que siempre hubo retraso del cronograma. Entonces, 5 horas. Yo ya sé que probablemente voy a volver a tener retraso del cronograma. Errores en los planos, ¿en cuántos años hubieron? Acá hubo uno, dos. Dos veces hubo errores en los planos, entonces dos. Hormigón de mala calidad, hubo en 2000, un problema en 2016, hubo un problema en 2019 y no hubo más. Dos también. Errores de replanteo, hubo un problema en 2017 y nada más. Daños a viviendas aledañas ocurrió una sola vez también en 2017. Y falla del encofrado ocurrió una sola vez en 2020. ¿Cuál es la probabilidad de que en 2021 haya un retraso en el cronograma teniendo en cuenta este historial de acá? Si en los 5 últimos años, hubo retraso con el cronograma, ¿cuál es la probabilidad de que en 2021 haya un retraso con el cronograma nuevamente? Si yo en 2020 tuve un retraso en el cronograma, en 2019 tuve un retraso en el cronograma, en 2018 me retrasé con el cronograma, en 2017 me retrasé y en 2016 me retrasé, la probabilidad de que me vuelva a retrasar es del 100%, ¿verdad? Porque yo en 5 años, 5 veces tuve un retraso del cronograma. O sea, acá 100% es la probabilidad de que ocurra. Si es que en los 5 últimos años, 2 veces tuve errores en los planos, en 2 años tuve errores en los planos, en 2021 probablemente voy a tener un 2 sobre 5 de probabilidades. Y 2 sobre 5 es 40%. Este es también 2 sobre 5, entonces 40%. Errores de replanteo tuve en un solo año, por lo tanto, este año la probabilidad de que vuelva a tener es de 1 sobre 5 sería 20%, 20% y 20%, ¿verdad? El impacto que tuvo mi retraso del cronograma, ¿cuánto fue en promedio? Y tengo que hacer 5.000 más 2.000 más 500 más 1.000 más 3.000 dividido 5, porque tengo 6 luego. 1, 2, 3, 4, 5. A 5 nomás. Tengo que hacer, para tener este número, tengo que hacer 5.000 más 2.000 más 500 más 1.000 más 3.000 dividido 5. En promedio, el impacto anual que yo tengo ahí va a ser, eso dividido 5, 3.200. Por errores en planos, que ocurrió 2 veces. Una vez, una vez cuando ocurrió, me costó 2.000. La otra vez que ocurrió me costó 5.000. Entonces, cada vez que ocurre, en promedio es 2.000 más 5.000 dividido 2, 3.500. Hormigón de calidad también pasó 2 veces. La primera vez me costó 7.000 y la segunda vez me costó 6.000. En promedio, entonces, 6.500. Errores de replanteo solamente pasó una vez. Y cuando pasó, 3.000. En los daños de viviendas aledañas, me costó 4.000. Y cuando falló el encofrado, casi me fui a la quiebra porque me costó $50.000 luego. Entonces, el valor esperado es 100% por 3.200. Yo sé que este año sí o sí ya va a tener en retraso de cronogramas $3.200 aproximadamente. En errores de planos va a ser 0.40 por 3.500, 3.400. Hormigón de mala calidad va a ser 0.4 por 6.500, que va a ser 2.600. 20% por 3.000 va a ser 600. Acá era 2.600. Acá va a ser 0.20 por 4.800. Y la falla en el cofrado va a ser
420 por 50.000, que va a ser 10.000, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el de mayor prioridad? La falla del encofrado. En segundo lugar serían los retrasos en el cronograma. En tercer lugar serían el hormigón de mala calidad. Cuarto lugar, errores en planos. Quinto lugar, errores en daños a viviendas aledañas. Y sexto lugar, los errores de replanteo, ¿verdad? Ahí ya está, resuelto el ejercicio, ¿verdad? Bueno, después también se pueden usar distribuciones de probabilidad, árbol de decisiones. Esto es muy interesante. Estas distribuciones de probabilidad serían simplemente medir la probabilidad de un evento usando distribución Chi y compañía, ¿verdad? Distribución normal y todo eso, ¿verdad? Que vamos a ver. Esto también es interesante, el árbol de decisiones. ¿Se acuerdan en prueba? Esto siempre tiene que dar 100% de esta suma, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo decido invertir o qué pasa si yo no decido no invertir? Si decido invertir, voy a gastar $170.000. Ahora, si invierto, tengo un 25% de probabilidades de que falle igual y 75% de probabilidades de que no falle. Entonces, acá mi costo, ¿cuál va a ser? Va a ser 170.000, que ya es una inversión, más 0,25% 20.000. Va a ser acá el total. Para acá va a ser 170.000 que yo gasté. O sea, esto está de manera sencilla. Si yo gasto, si yo tengo un cierto problema, ¿verdad? Yo, por ejemplo, el caso hace rato que vimos del incendio de la fábrica. Yo puedo invertir o puedo no invertir. Si invierto $170.000, la probabilidad de que haya un incendio va a bajar a 25%. Y va a tener un impacto de $120.000 si es que se produce eso. Entonces el costo, si es que yo invierto, no va a ser 170.000, va a ser 170.000 más 0,25% de 120.000, porque igual es una probabilidad todavía de falla. Entonces, el costo de esto realmente va a ser, voy a hacer más chico nomás, porque no sé por qué es tan grande, va a ser 170.000 más 120.000 por 0,25, ¿verdad? Y otra vez, 200.000. ¿cuánto? 200.000. 200.000, ¿verdad? Este era por 0,25. 30.000 es el 25% de 120.000. Ya. Entonces sale en total 180.000. No, 30.000 es el 25% de 120.000 Sí, y sumado con 170.000 da 200.000. ya. Entonces, realmente si yo invierto, tengo que invertir, no me va a costar 170.000 nomás la inversión, me va a costar 200.000, porque igual yo tengo que prever que va a haber todavía una probabilidad de falla. Mientras que si yo no invierto, acá gasto cero y hay un 50 probabilidades de una falla, que eso me equivale a 500.000 por 0,50, 250. 250. O sea, acá el impacto es mayor que acá, ¿verdad? Por cosas de la vida. Puede ser también que el impacto sea el mismo, ¿verdad? Puede ser que el impacto sea el mismo en los dos casos. ¿Por qué no, verdad? Podría ser que la falla, que la probabilidad nomás disminuye. Acá disminuye la probabilidad y disminuye el impacto. En comparación a este, ¿verdad? Son dos cosas diferentes, la probabilidad y el impacto. Si yo invierto, disminuye la probabilidad de falla y disminuye el impacto también. Mientras que no invierto, no disminuye la probabilidad de falla y tampoco el impacto. ¿Qué pasaba si el impacto acá era igual el mismo? Si solamente me afectaba mi probabilidad, iba a ser 0,50 por 250.000, iba a ser acá 125.000 nomás. O sea, ahí no me iba a convenir invertir. Desde un punto de vista estrictamente económico, ¿verdad? Simplemente ese es el análisis que se hace acá. Y acá obviamente es cero, ¿verdad? Porque ni invertí y hay una... Acá no pasa nada porque no gasté ni un guaraní, ¿verdad? Entonces, ¿qué me conviene? Me conviene invertir para este caso en particular. Bueno, después, acá lo mismo, ¿verdad? Otro ejemplo nomás está acá. Que si yo tomo un vuelo barato o un vuelo caro. Si tomo el vuelo caro, la probabilidad de llegar tarde es del 10%. Y si tomo un vuelo barato, la probabilidad de llegar tarde es de 30%. Esto le pongo un impacto de $6.000.
En este caso a los dos le pongo un impacto de $6.000. Entonces acá hago 1.000 más 0,10 por 6.000, me va a costar realmente 1.600. Y acá hago 500 más 0,30 de 6.000, 2.300. 2.300. ¿Verdad? De igual más me conviene comprar el boleto caro en vez de comprar el boleto barato, ¿verdad? Suponiendo que haya algún tipo de impacto por llegar tarde, ¿verdad? Una multa o algo así. Bueno, y esto ya era que ya vimos ya entonces desde el punto de vista cualitativo y desde el punto de vista cuantitativo. Lo que nos queda era esto que ya vimos ya realmente cómo planificar, ¿verdad? Ya vimos visto un ejemplo ya. Simplemente las opciones de planificación son escalar, ¿verdad? Que es pasarle el riesgo. No, escalar es cuando algo está fuera de nuestro alcance. Si tengo un riesgo que no está dentro de mi alcance, entonces yo escalo y le paso a mi superior. Porque es algo que yo no puedo mitigar. No, yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Evitar era lo que teníamos que hacer cuando el problema es muy grande, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, teníamos de rato un riesgo de muerte, ¿verdad? Un riesgo medio de muerte era algo que hay que evitar, ¿verdad? Entonces hay que cambiar las condiciones del proyecto para evitar. Transferir es cuando le pasamos a un seguro, por ejemplo. Mitigar es cuando yo reduzco nomás la probabilidad de que algo ocurra, ¿verdad? Cuando yo puedo todavía aceptar, pero reduzco la probabilidad. Y aceptar es simplemente cuando acepto de manera pasiva, que no le hago caso, o acepto de manera activa, que es cuando registro ese riesgo, pero igual no hago nada, ¿verdad? Simplemente acepto. Cuando el impacto es bajo generalmente. Acá otra forma, ¿verdad? Esa misma matriz que vimos hace rato, nomás evita, es que de vuelta acá, ¿verdad? En evitar, esto de acá era transferir o mitigar y el resto era aceptar. Si se acuerdan hace rato, se acuerdan el punto. Creo que no era tan así el de hace rato. Sí, así era el mismo, ¿verdad? Bueno, y acá lo mismo, ¿verdad? Estos serían el caso de tener oportunidades. Y es que en vez de hablar de riesgos que generen problemas, generen oportunidades, ¿verdad? Escalar sería lo mismo, pasar al superior. Explotar sería explotar, ¿verdad? Explotar el riesgo. Convertir sería convertir con los demás. Mejorar sería ver cómo podemos hacer que mejorar mejor el proyecto. Y aceptar es simplemente no hacerle caso, ¿verdad? Por ejemplo, que si yo escalo, o sea, si le paso el problema a un superior, ni cambio la probabilidad ni cambio el impacto. Si yo evito, si detengo mi proyecto, mi probabilidad baja automáticamente a 0, ¿verdad? Por ejemplo, si la probabilidad de que una persona se muera al construir un puente es alta, yo si paro el proyecto directamente baja a 0, ¿verdad? Porque no hay proyecto, no se puede morir. Por el impacto no, porque igual se va a seguir muriendo si es que funciona el proyecto. Si transfiero, la probabilidad no cambia, pero el impacto disminuye. ¿Por qué disminuye el impacto? Porque el impacto no va a estar sobre mi organización, sobre un seguro, por ejemplo. No va a estar sobre mí, sino que va a pasar sobre un seguro o sobre un externo. No cambia la probabilidad. Lo que cambia es que el impacto no va a ir contra mí, sino que va a ir contra otra organización. Por ejemplo, si es que yo no sé manejar y contrato un seguro, contratar un seguro no va a hacer que reduzca la probabilidad de tener accidentes. Lo que va a hacer es que si voy y le choco a otra persona va a tener que pagar para arreglarle su auto. ¿Verdad? No es que el seguro va a impedir que, no es que va a reducir la probabilidad de que choque. Lo que va a hacer es que no me va a venir el problema a mí después. Mitigar es reducir la probabilidad y el impacto, y aceptar es no hacer nada, mantener nomás como está. Bueno, ya tengo, ahí me pasé con los ejercicios. Ya. Este ya es el último ya. Este ya es el último ya. Bueno, nuestro equipo está actualmente trabajando en un proyecto de construcción y venta de viviendas. El costo estimado de este proyecto asciende a $20 millones. Este proyecto involucra importantes riesgos, pues es necesario coordinar una gran cantidad de personas y recursos materiales. Al día de la fecha se identificaron 9 riesgos a los cuales deseamos dar respuestas más adecuadas. La puntuación para los riesgos es la siguiente. 1 es muy bajo, 2 es bajo, 3 es medio, eh, alto es 4 y muy alto es 5, ¿verdad? Ya sea para la probabilidad y para el impacto. A los dos le voy a poner con 1 a 5 nomás. Por ejemplo, una probabilidad baja de insuficiente tiempo para obras, como es bajo, acá le pongo 1. Ahora, insuficiente tiempo para obras tiene un impacto medio, entonces le pongo 3. 1 por 3, su puntaje va a ser 3, ¿verdad? Accidente en el trabajo, ¿cuál es la probabilidad?
una probabilidad media. Entonces le pongo 3. El impacto es muy alto, por lo tanto acá le pongo 5. 5 por 3 es 18. No, es 15 nomás. Muy alto, sí, 15. Tormentas, la probabilidad es baja, pero el impacto es muy alto. Entonces, 1 por 5, 5. Baja calidad de materiales, la probabilidad es alta de que haya baja calidad de materiales. Entonces ponga 5 y el impacto es medio nomás. Entonces 5 por 3, 15. No, Ventas no es 4, insuficientes. ¿verdad? ¿Qué pasó? Ah, 4 Alta nomás. es 4 nomás. Sí, 4 nomás. Acá es 12. Ventas insuficientes, media 3 por 3, 9. Materiales no entregados a tiempo, 4. 4 por 3, 12. Falta de consenso en el diseño es 4 y es 1. El impacto realmente no afecta mucho, entonces va a ser 4 nomás. Fallas de construcción, Alto, creo baja es 2 también. baja es 2, ¿cierto? Entonces sí afecta mucho, es 8 ya. Fallas en la construcción, la probabilidad es muy baja, pero el impacto es alto. Entonces va a ser 1 por 4. Falta de financiamiento, la probabilidad es alta, entonces va a ser 4 y el impacto va a ser muy alto. Entonces acá 5. Entonces 4 por 5, 20. Entonces, ¿qué Entonces, tengo que hacer? Sí. tiene que ser de 2 por 3 también. ¿Cuál? El primerito, la primera fila. Este es 2 por 3. 6. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acá voy a copiar, acá era 6. Bueno, acá no me voy a hacer, no sé por qué pasa al otro lado. Acá no me voy a escribir. Al lado no me voy a escribir. Me voy a pasar al otro lado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si tengo insuficiente tiempo para obras, estoy con un puntaje de 6, tengo que mitigar. ¿Qué era mitigar? Reducir el impacto y la probabilidad. Accidentes de trabajo tienen una probabilidad de 15. ¿Qué tengo que hacer? Contratar un seguro, por ejemplo. Tengo que transferir. Si es que para los accidentes de trabajo. Las tormentas tienen una probabilidad de 5. Entonces, acepto activamente, ¿verdad? Hago un informe donde digo que hay probabilidad de retrasos por tormenta. Aceptar activamente. Si la calidad de materiales es baja, estoy en 12 ya. Entonces ahí tengo que transferir en lo posible, pero este no se puede transferir realmente. Entonces yo mitigaría este en vez de transferir. ¿Por qué? Porque yo no puedo. Si la calidad de los materiales es baja, bueno, puedo contratar un seguro contra. Vamos a seguro, no, vamos a cumplir nomás lo que está en nuestra cabra. Si dice transferir, vamos a transferir. Vamos a contratar un seguro también contra problemas materiales. Ventas insuficientes, hay que mitigar. Ahora, si no vendo lo suficiente, tengo que vender más. Entonces, 9 es mitigar también. 12 sería transferir. Si los materiales no son entregados a tiempo, tengo que resguardarme. Ahora puedo, por ejemplo, no contratar un seguro, pero si es que los materiales no son entregados a tiempo, que la empresa que me provee los materiales firme un documento donde ellos, por ejemplo, tengan una multa si es que no me llevan a tiempo los materiales, ¿verdad? O sea, tengo que transferir. Puedo hacer lo mismo con esto, con los materiales de baja calidad. Puedo hacerle firmar un documento a mi proveedor de que si es que los materiales son de baja calidad, él me va a tener que pagar una multa o algo así, ¿verdad? Falta de consenso en el diseño es 8, también hay que mitigar. Fallas en la construcción es 4, entonces tengo que aceptar activamente, ¿verdad? Lo que no sé si sea tan bueno éticamente, ¿verdad? Porque obviamente esta estrategia no es que tiene que usar usted, ¿verdad? Ustedes pueden definir un poquito más alto, ¿verdad? Yo, por ejemplo, fallas de construcción no le pondría impacto muy alto, yo le pondría, ¿verdad? No le pondría alto nomás. Depende de usted, ¿verdad? Y falta de financiamiento es 20, entonces tengo que parar la obra porque no puedo seguir si tengo falta de financiamiento, ¿verdad? Si es que yo no puedo hacer la obra y después ya sin a mí no tengo que pagarle a mis personales, ¿verdad? No puedo seguir la obra, tengo que parar. Si es que no tengo financiamiento. Bueno, ese nomás era este ejercicio, ¿verdad? Aldo, ¿y qué hace con los riesgos que no se pueden ni evitar ni transferir, como tormentas, por ejemplo? Bueno, y según las tormentas aceptas, porque tiene un puntaje bajo. Entonces, si tuviese un puntaje alto, por ejemplo, algo que no puedes evitar y puede tener un puntaje alto, pero esto no se refiere a evitar el riesgo, se refiere a parar el proyecto porque el proyecto tiene un problema, un riesgo alto. No significa
evitar ese riesgo, sino que evitar el proyecto para que el riesgo no siga. Ah, La entiendo. tormenta, vos no podés evitar que haya una tormenta, ¿verdad? Pero sí podés parar el proyecto. Por ejemplo, si es que tenés que terminar un proyecto, una ruta, ¿verdad? Y ves que marca, hay un fenómeno del niño que te va a llover todos los días en el año y no puedes hacer el proyecto, ¿verdad? Tenés que esperar a que pase el niño y ahí recién haces. O si hay una crecida gigantesca, ahora no puedes hacer nada contra eso. Tenés que esperar a que pase la crecida y después hacer. Clarísimo. Bueno, bueno. Después estos dos ya son ya más culturas general que otra cosa. Lo que más me interesa son estos de acá. Que para mí que son bastantes temas de exámenes porque sí son realmente, desde mi punto de vista, muy importantes estos de acá y son cosas que ustedes pueden aplicar tranquilamente a situaciones de la vida real a la hora de tomar decisiones. Son muy importantes hacer esos análisis, ¿verdad? Implementar los riesgos es simplemente, como su nombre lo dice, implementar el riesgo. Ahora, es hablar con los patrocinadores o con los dueños o con el gerente del proyecto y decirle, mira, acá tenemos un problema, tenemos esta planilla que nos dice que tenemos que parar la obra porque tenemos falta de financiamiento. ¿Verdad? O tenemos que mitigar esto de que las ventas son insuficientes. Entonces, ¿qué podemos hacer para seguir con nuestras viviendas? Y monitorear es simplemente analizar el desempeño técnico, hacer auditorías para ver si es que los riesgos se están mitigando o no, reunirse y revisar los riesgos y analizar esta reserva. Ahora, la reserva es, si es que yo no contrato el seguro, tengo que tener una reserva igual al valor monetario esperado, ¿verdad? Para ver si es que se está, para cubrir los riesgos, ¿verdad? Y yo puedo tener una reserva, por ejemplo, para este caso de acá, en este caso, por ejemplo, ¿verdad? Si es que yo voy a tener, si es que yo no voy a contratar un seguro, tengo que tener ahorrado 10.000 más 800 más 600 más 2.600. La suma de esto tengo que tener ahorrado ahora. Por ejemplo, 10.000 más 8.800 más 600 más 1.600 más 1.400 más 3.200. $18.600 yo tengo que tener de reserva porque por si surjan algunos de estos problemas. Y tengo que ir viendo si es que eso está o no, si es que va a alcanzar o no. ¿Verdad? Y hasta ahí es la clase de hoy. Creo que es la clase más larga de todas las que vimos hasta ahora. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Por mí todo claro, profe. Bueno, gracias Enrique. Ahí Jorge me dice que no hay consultas. Entonces, es todo por hoy. Como le dije, esta clase realmente es muy interesante.